Dios les bendiga. Amén. Amén. Bendito Dios. Maravilloso Señor que nos permite estar aquí en su casa y compartir su palabra. Hemos estado trabajando un tema precioso acerca de la familia. El mes pasado trabajamos una iglesia diferente, tiene familias diferentes. Y este mes estamos trabajando, o vamos a comenzar a trabajar durante el día de hoy, aceptando el reto de ser una familia diferente. ¿Amén? Poco a poco vamos a ir desmenuzando. No somos iglesia que lanza la teoría y los deja perdidos en saber cómo aplicar eso, sino lo más importante es cómo podemos llevar esto a la práctica, cómo nosotros podamos, eso que cada domingo, miércoles hablamos y trabajamos, cómo yo lo puedo hacer real en mi vida diaria. Y hoy vamos a comenzar con el tema, aceptando el reto de ser una familia diferente. Y comenzamos aceptando ese reto, declarando que vamos a expresar afecto saludablemente. Amén. El tema de hoy es expresando afecto saludablemente. Cuando escuchaba a la hermana Noemí la semana pasada, ¿verdad? Y en las clases anteriores, los temas que estuvimos trabajando acerca de la evolución y la diversidad en la familia, mientras me he estado preparando y de las cosas que he leído, me surgió esta pregunta. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que cuando quiero preparar algo acerca de la familia saludable y voy a la Biblia, no encuentro una familia ejemplar, o sea, en todas sus dimensiones? Se encuentran muchas familias disfuncionales. Y eso inquietaba mi corazón. Y la respuesta la sabemos y como que no nos damos cuenta, porque es en esa búsqueda de encontrar un modelo perfecto y decir que es posible por esto. Pero el Señor nos quiere decir, mira, no hay familias perfectas. El Señor no está llamando familias perfectas. De hecho, el modelo bíblico de la familia ahora no tiene esa expectativa de perfección, porque sabemos que desde el principio de la historia, desde la caída y la entrada del pecado en el ser humano, en el mundo, la familia igualmente comenzó a estar sujeta a esas fuertes tensiones y a esos problemas. Esa es la respuesta. ¿Por qué no hay familias perfectas? Porque nuestra naturaleza es caída. Amén. Así que no con eso no nos vamos a conformar, ¿verdad? Sabiendo solo eso. Sin embargo, quisiera hacer como una especie de resumen y recordar cómo las primeras manifestaciones del pecado aparecieron, y justamente lo vemos manifestado en las relaciones familiares. Si comenzamos con estas primeras familias, la familia de Adán, en un alarde de irresponsabilidad se lava las manos de cualquier culpa y señala a su esposa Eva, diciendo, la mujer que tú me diste por compañera. Desde esa naturaleza caída, desde esa incapacidad, ¿verdad?, de tener una relación estrecha con Dios, Adán comenzó a soltar su responsabilidad y decir que el problema no era él, sino que el problema era Eva. El problema era la mujer esa que Dios le había dado. Como muchas parejas que yo escucho, pues este es el marido que Dios me dio. No, ese fue el que usted escogió. Amén. Y nosotros tenemos que comenzar, para expresar afecto saludablemente, comenzar a aceptar nuestras responsabilidades. Pues desde estas familias comenzamos a ver lo que llamamos, ¿verdad?, psicológicamente las disfuncionalidades. Y ese patrón de conducta se repite constantemente en muchos matrimonios hoy día, incapaces de reconocer sus fallas y de aceptar su responsabilidad. La razón siempre la tengo yo. ¿Cuántos han escuchado eso? En sus relaciones familiares, en sus relaciones interpersonales. La culpa siempre la tiene otro. Y a esa primera tensión conyugal le sigue el drama de la muerte de Abel a manos de su propio hermano Caín. Un acto espantoso que evidencia que violencia familiar y que es el inicio de lo que hoy en día está lamentablemente de moda, que es la violencia entre la pareja, lo que es la violencia doméstica. Así que esas situaciones no son nuevas. A veces yo escucho a la gente decir, ay, las cosas están tan malas, ay, es que esto nunca había ocurrido. No, esas situaciones no son nuevas.
No podemos disimular ni autoengañarnos. Desde que el hombre es hombre, se colocó, desde que cayó, ¿verdad?, en pecado, desde que se distanció de esa relación perfecta con Dios, se convirtió en un blanco del enemigo para recibir constantemente ataques. Eso es lo que vemos constantemente. Sin embargo, con esto no quiero tornar el ambiente negativo y desesperanzador. Sin embargo, a pesar de que ha sido su estrategia, es importante este último punto. Es sorprendente en ocasiones que en las familias escogidas por Dios para cumplir sus propósitos, igualmente hay muchas tensiones y el pecado o los errores no escasean en su seno. Principio que debemos entender: no hay familias perfectas. No somos familias perfectas, no vamos a aspirar a la perfección, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mejor que nosotros podamos dentro de nuestras capacidades. Y ojo, desde que está este tema en nuestra iglesia, desde que escuchamos estrategias, desde que escuchamos ese consejo divino para restaurarnos, para mejorar, para ir de mejor en mejor. Así, igualmente tenemos ejemplos como lo fue la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, e incluso aquel hombre llamado el hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. Fue un modelo en tantas áreas, pero en su vida familiar fue malo, fue terrible, hasta el punto que sintió ese fracaso de tal manera que al final de su vida lo reconoció con humildad y confesó en sus palabras postreras: mas no es así mi casa para con Dios. Pudo tener éxito en muchas áreas, pero no así con su familia. Pero vuelvo y repito, gloria a Dios por este día, gloria a Dios por este tema, gloria a Dios por esta unidad que nos va a dar la posibilidad de no llegar al final de nuestras vidas como David y lamentarnos, sino decir: hubo un día que yo escuché, que me enseñaron y yo actué conforme a esa enseñanza. Así que, a pesar de todo esto, qué alivio, qué gran consuelo. Usted se tiene que ir de aquí sabiendo que Dios usa familias imperfectas. Y esas familias imperfectas las describimos el mes pasado. Una gran diversidad, unas diferentes situaciones que hacen que nuestras familias sean diferentes e imperfectas, pero aún así Dios nos selecciona para cumplir sus propósitos. No importa que vengas de una familia con problemas o que nunca hayas podido disfrutar de lo que es un hogar de estabilidad y de paz, nos alienta a descubrir que en la genealogía del Señor Jesús aparecen familias que estaban muy lejos de ser perfectas. Incluso hay una ramera y Dios en su gracia se vale de vasos de barro aún para los propósitos más excelsos. Así que nosotros debemos convertirnos en esos vasos de barro. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que estar dispuestos. Podemos dar las grandes estrategias. Si usted simplemente las escucha, dicen: ay, suena bonito, se asiente su cabeza, pero no las practica, pero no las lleva a la realidad, no estamos haciendo nada. Amén. Pero el Señor te dice: hay posibilidad de restauración. Yo quiero usarte, yo quiero usar tu familia, yo quiero usar tu familia como ejemplo de que es posible mejorar, de que es posible enmendar errores. Y en esta mañana vamos a estar trabajando el tema utilizando la porción bíblica del hijo pródigo. Y dicen los versículos del 17 al 20: y volviendo en sí, antes de llegar ahí, esta es una familia que nos presenta la Biblia. Está el padre, su hijo menor y su hijo mayor. Su hijo menor pidió su herencia antes de que papá muriera. Y dijo: papi, yo quiero lo mío porque ahora es que yo estoy joven, yo quiero disfrutar de todas esas cosas, bla, bla, bla. Y su padre le entregó su herencia, le entregó su dinerito y obviamente él hizo, deshizo, lo malgastó, vivió la vida a lo loco, pero de momento un día, viviendo esa vida loca, dijo: wow, si inclusive los sirvientes de papi, inclusive los que cuidan los cerdos por allá, viven mejor de lo que yo estoy viviendo ahora.
Y haciendo ese análisis y ese examen de conciencia, dice la palabra, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Recuerde que en esta mañana lo que vamos a enfatizar es cómo debemos, como familia, demostrar nuestro afecto saludablemente. Quizás si yo les preguntara a algunos de ustedes, o que se pongan en esa situación, o que piensen qué harían en ese lugar, en términos afectivos, ya mismo vamos a definir qué es afecto, pero de lo que usted conoce, en términos afectivos, quizás usted diga, pues, si él se fue, si allá botó los chavos, pues yo quizás lo dejo que duerma en el cuartito de atrás, pero no voy a hacer mucho por él, porque ya él desperdició, quizás ni lo miro, ni le hablo, me enfogono, no demuestro absolutamente nada. Vamos a ver, esta es la situación, digamos, el problema, la situación familiar nueva que se le presenta a esta familia. Vamos a enfocarnos en cómo el padre, qué actitud asume el padre. Dice así, en los versículos 20 al 24, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y es como algo extraño, porque eso, en términos humanos, no es lo que naturalmente puede salir al corazón. No sé si me estoy dando a entender. Naturalmente, si su hijo se equivoca, uno intenta corregirlo, uno intenta regañarlo y decirle que eso es incorrecto. Sin embargo, este padre no hizo esto, y ahorita vamos a profundizar y vamos a ver por qué él no reaccionó de esta manera. Por último, tenemos la visión del hijo menor, el que cometió el error. Tenemos la reacción del padre. Vamos a ver cómo reaccionó el otro elemento de la familia, que es el hijo mayor. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, cuál era la fiesta. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y ahora sí, vamos a ver qué tiene que ver esta historia con el afecto. Tantas veces que hemos hablado del hijo pródigo, se puede hablar tanto de maneras diferentes. ¿Qué es el afecto? Ahorita vamos al hijo pródigo. ¿Qué es el afecto? Porque estamos hablando de que para ser una familia diferente necesitamos compartir, necesitamos demostrar el afecto de manera saludable. En el concepto de afectividad dice que es una respuesta emocional y sentimental. La capacidad de dar y recibir amor y cariño. En términos generales, eso es lo que es afecto. Apréndase eso. Es la capacidad
que yo tengo para dar amor, para dar cariño, para expresarlo, pero también para recibirlo. Y lo primero que debemos hacer es analizar, ¿cómo estoy yo en mis expresiones de afecto? ¿Soy esa persona que le doy un beso a cualquiera que lo acabe de conocer? O sea, un saludo de beso me refiero, y un abrazo a alguien recién conocido. ¿O soy al otro extremo, que soy así frío, parco y de lejos? ¿O soy una persona que se deja abrazar saludablemente, que expresa cariño? Y en términos de afecto, hay 3 elementos que tenemos que definir para comprender por qué nuestra capacidad de dar y recibir afecto es como es. Y esos son las emociones, los sentimientos y las pasiones. Perdón. Estos 3 elementos son importantísimos dentro de lo que es el afecto. Los sentimientos, las emociones, perdón, es un estado afectivo agudo. ¿Qué significa eso? Que es intenso, pero en términos de su duración es corto. Si usted recibe una buena noticia, digamos, no sé, algo que usted estaba esperando y se lo otorgaron y usted le da mucha alegría, y esa emoción inicial es intensa, es aguda, usted siente que el corazón le palpita, pero una vez ya usted sabe todo eso baja, se le quita. Así que es intensa, pero es de corta duración. Todo su sistema lo siente en ese pequeño momento porque es sumamente intensa, pero luego se va. Di un ejemplo positivo, pero igualmente, cuando le da un ataque de coraje y tira, restrayó, gritó, porque la emoción hace que eso sea intenso, pero en general dura poco. ¿Okay? Sin embargo, los sentimientos son estados afectivos más complejos porque son estables, duran más que las emociones, pero son menos intensos. ¿Qué significa? Los sentimientos en términos de respuesta van a ser persistentes y de matices suaves. Entre los sentimientos están ¿cuáles? La capacidad de amar. Usted no está diciéndole todo el tiempo a sus seres queridos, te amo, te amo, te amo, te amo, porque es un sentimiento estable. No sé si me estoy dando a entender. ¿Comprendimos la diferencia? Las emociones son de corta duración, pero son más intensas, y los sentimientos, por el contrario, son más estables, de larga duración y más suaves. Y el tercer elemento serían las pasiones. Son estados afectivos que participan en las características de las emociones y de los sentimientos, ya que poseen la intensidad de la emoción y la estabilidad del sentimiento. Aún así, las pasiones hacen que seamos impulsivos. ¿Okay? Las pasiones poseen de ambas partes. ¿Qué pasa? Para estar hablando y poder contestar la pregunta que hice hace unos minutos de si analizáramos nuestra capacidad afectiva en este momento, tendríamos que volver a nuestra niñez, tendríamos que volver a nuestro nacimiento. Es evidente que en los niños hasta los 2 años lo que predomina son las emociones. Por eso un nene pequeñito, ¿qué hace? Si uno lo regaña, llora. Si se enfogona, patalea y tira. O si siente mucha alegría, se ríe ahí con mucha efusividad. No se ubica en el contexto, no importa si está aquí en la iglesia. Ustedes ven, Dani puede entrar por ahí y decir ¡mamá! Porque no se ubica en ese sentido, dominado por sus emociones. Se supone que a lo largo de la vida uno madure, crezca, se ubique y sepa que en cuanto a la expresión de nuestras emociones, no podemos ser gobernados por ellas. Vamos a continuar. Buscamos en la Biblia si hemos visto manifestaciones de afecto. Y sí, hay muchos versículos que nos recuerdan o nos enseñan que los diferentes personajes bíblicos, al igual que usted y yo, abrazaron, besaron, si lloraron, se compungieron, todo ese tipo de emociones. Dice Génesis 29:13, así que oyó Labán las nuevas de Jacob y su hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó.
lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Génesis 33:4. Pero Esaú, cuando Esaú y Jacob se reconciliaron, miren cómo describe esa escena. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Hechos 20:1 dice que en uno de los viajes de Pablo a Macedonia y Grecia, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Génesis 31:55. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Génesis 45:15. Y besó a todos sus hermanos. Este fue José, con ese encuentro con sus hermanos, a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Éxodo 18:7. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Cantares 1:2. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. ¿Qué yo quiero decir con eso? Al traer todos estos versículos, mire, tenemos que comprender que es una necesidad del ser humano el demostrar y recibir expresiones de afecto. Aún la persona que usted piensa que es más fría, precisamente quizás puede ser por eso que sea tan fría, porque no recibió expresiones de afecto. Nosotros debemos evaluar en esta mañana, ¿será que nosotros en nuestras familias estamos dando expresiones de afecto? ¿Cómo estamos en nuestro dar amor? Porque una cosa que se escucha mucho es: ellos saben que yo los amo, mis hijos saben que yo los amo. Y quizás al día del cumpleaños escriban la postal: te amo, pero nunca se lo he dicho, pero nunca se lo he manifestado. No sé si vieron el versículo donde hablaba de Labán, dice: los besó y los bendijo. Incluso al decirle: Dios te bendiga, que tengas un bonito día, que el Señor te cubre, que guarde tu entrada y salida. Eso es una expresión de afecto. Amén. Así que está comprobado que el ser humano por naturaleza tiene necesidad de afecto. Aún así no lo quieras reconocer, tenemos necesidad de afecto. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tenemos esa necesidad? Es algo innato, hace parte de nosotros. Y el daño es el siguiente: si no recibimos y damos el afecto de manera adecuada, vamos a tener problemas para establecer vínculos. Y aunque no vamos a entrar en detalle, nuestra hermana Noemi nos va a hablar más adelante de los vínculos. ¿Pero qué significa eso? Voy a tener dificultades cuando yo establezca relaciones con otras personas. ¿Me explico? Sí. El afecto como el sal o como el azúcar, la sal o el azúcar, si no está, es insípido, y si está en abundancia, es desagradable. Hay una justa medida, y dar afecto de manera saludable es encontrar la habilidad de ser, porque hay gente que como careció de afecto, entonces en sus relaciones es extremadamente desbocado y hace que la otra persona como que le fastidie o le repudie, porque tanto la carencia como la exagerada abundancia no es adecuada. Como siempre hemos instado a buscar el balance en todo cuanto hacemos. ¿Por qué es necesario hablar sobre el afecto? ¿Qué tiene que ver eso con una familia saludable? Porque si yo no doy y recibo afecto saludablemente, tengo dificultades para establecer relaciones con otras personas, y también en términos de cada individuo, esto afecta su autoestima, su autoconcepto, el hecho de que se acepte o no como persona, y cuán seguro o segura es ese individuo. Esas son las repercusiones que tiene. Y obviamente sabemos que este es uno de los temas que están de moda, que nuestros niñitos, nuestros adolescentes, jóvenes sufren, incluso adultos todavía sufren
de problemas de autoestima, del autoconcepto, de la poca confianza que tiene en sí mismo, y tenemos que hacer el análisis en términos de cómo fue tratado afectivamente desde que fue pequeño. ¿Okay? Esa es la importancia, porque si no hacemos nada, estamos creando entonces ¿qué? Pues seres inseguros en la vida, seres que no creen en ellos mismos, seres que piensan que son poca cosa. Así de importante es el afecto, claro, como decía el pastor, en su justa medida. Y entonces, para demostrar afecto, es importante que lo demostremos considerando la etapa de desarrollo de cada persona. Voy a ir por encimita, yo como una clase de psicología, pero no lo es. Cuando es un bebecito que no habla todavía, manifestaciones de afecto como el simple contacto, el cargarlo, el abrazarlo, el darle besitos, el pasarle la mano por la cabecita, esas son las manifestaciones de afecto que un bebé necesita. Ahora, cuando el bebé crece, camina y habla, usted no va a dejar de hacer aquellas. Todas se van a ir acumulando a lo largo de la vida. No se deja de hacer ninguna. Se añaden a la lista. Cuando el nene entonces tiene la edad suficiente para hablar y entender, entonces usted añade alabanzas verbales, expresiones de cariño verbales. Te quiero, te amo, soy feliz cuando estás feliz, cosas como esa. Que el niño sienta que su calor, su ternura, su cariño. Cuando los niños son aún más grandes, que tienen la conciencia de entender muchas más cosas, como decía, el declarar versículos bíblicos sobre la vida de ellos, como un despido cuando se van para la escuelita, uno le dice, el Señor te bendiga, te guarde en este día. Esas son manifestaciones de afecto. Las manifestaciones de afecto no se circunscriben a besos y abrazos y a te quiero, que en ocasiones se vuelven ¿qué? Como una costumbre, como algo cotidiano, ¿ok? Y así sucesivamente, miren. Y el hecho de que seamos adultos no significa que no necesitemos muestras de afecto en la pareja. Y aún, aunque mi mamá que yo estoy vieja, pero como quiera, yo le demuestro mi cariño, el abrazo, hasta me acuesto en la falda, ¿verdad, mami? Son manifestaciones de afecto. El hecho de que seamos adultos no significa que no los necesitamos. Y que los que están a nuestro alrededor, como nuestros esposos, las esposas, necesitan escuchar, no solamente escuchar, sino que usted actúe basado en esas expresiones de afecto. No las podemos olvidar. Dice la imagen, seas como seas, ames como ames, nunca escondas una muestra de afecto. Nunca las escondamos. Adelante. Vamos entonces al hijo pródigo. ¿Qué tiene que ver esto del hijo pródigo? Mira, si analizáramos la figura del padre, nos da unos elementos para decir que en cierto sentido él demostró para con el hijo pequeño una expresión saludable de afecto. ¿Por qué? Porque el afecto es el amor en acción. Usted siente amor por alguien, pero usted no solamente lo siente, usted tiene que actuar para demostrar que siente ese amor. Y esas son las expresiones de afecto. Pues en las expresiones del padre del hijo pródigo, vemos que ese amor de él es un amor, miren estas características, liberador, no posesivo. ¿Por qué? Cuando el hijo vino a decirle que quería su herencia, ya él conocía la etapa en que estaba el jovencito, que no le iba a hacer caso. ¿Y qué dijo? Yo te amo, yo descanso, yo te suelto, yo dejo que tú hagas lo que crees que debes hacer. No es ese amor posesivo de, pues haces lo que yo diga cuando yo diga y evito que te equivoques y evito y te recojo para que no sufras, para que no te pase nada. Es ese amor de respeto. Yo respeto tus decisiones. Y aún así es ese amor de cuando entonces caigas, cuando entonces tengas dificultad, soy ese padre que te recibo, que te perdono, que te demuestro mi afecto, que no te estoy juzgando. Es ese amor liberador. Ahora, podemos ver que hay una diferencia entre el hijo menor y el hijo mayor. Y no quiero entrar en detalles porque en la predicación lo vamos a estar
trabajando más adelante. Cuando no hay salud al demostrar afecto, surge resentimiento y amargura, que lo vemos reflejado en el hijo mayor. Su corazón estaba lleno de coraje, de amargura y de envidia por ver la relación, lo que hizo el papá. El afecto va más allá, como decía ahorita, no simplemente son abrazos y besos, son las caricias, son los elogios, son las declaraciones de bendición, es el contacto, el ponerte la mano en el hombro, el pasarte la mano por la cabeza. Todas esas son manifestaciones de afecto. Se necesitan 3 aspectos para facilitar esta expresión de afecto. Una es la comunicación. Vieron que a pesar de que el hijo pródigo se equivocó, él no tuvo problema, porque él sabía que había un espacio para él hablar con su padre. No había una barrera, ni ahora cuando yo vaya donde papi va a tener la cara larga, ahora cuando yo vaya donde papi no me va a hacer caso. No, él fue libremente, iré a mi padre, yo me levantaré y voy a ir a mi padre porque yo sé que él me va a escuchar, porque yo sé que él no me va a poner una barrera. Hay esta confianza y hay ese respeto. Dice Thomas Jefferson, los momentos más felices que mi corazón conoce son aquellos en que derrama su afecto sobre unas cuantas personas estimadas. Aprende a dar y recibir afecto. Es una virtud que, aunque debería ser natural y darse de manera normal, a veces no es tan sencillo porque nuestra crianza tiene que ver mucho con eso. Los abrazos, besos y caricias son herramientas básicas de la vida en familia, que permiten a los familiares expresar los patrones adquiridos en términos de todas las relaciones humanas. El dar y recibir afecto es aprendido, no se va a dar por nacimiento, no se va a dar por osmosis, no, es aprendido, por eso tenemos que demostrarlo. Y culmino con el versículo 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que de hoy en adelante no deje de demostrar su amor por sus familiares. Dios les bendiga.